que empezar a analizar cómo está el consumidor en Estados Unidos como elemento fundamental. En China ya me hemos visto que estaba pasándolo mal, ese dato de consumidor, pero en Estados Unidos se suponía que era uno de los elementos clave por donde estaba circulando una parte del crecimiento. El gasto público era el principal, pero el consumidor conseguía aguantar, sobre todo por el impulso que recibió vía COVID y que todavía aguantaba hasta hace apenas mes y medio. Con el dato del deflactor del consumo del viernes y con el dato del Producto Interior Bruto, aquí ya se puede empezar a afirmar que el consumidor de Estados Unidos se está agotando. Ya le enseñamos un gráfico en el que las reservas se habían perdido y estaba en negativo. Hay que tirar de tarjeta de crédito, hay que tirar de préstamo. Y la caída del gasto en abril, la revisión a la baja del Producto Interior Bruto para el primer trimestre del gobierno de Estados Unidos, pone ahora mismo la situación del consumo en el peor momento para Biden. Caminando hacia el 5 de noviembre y esas elecciones en Estados Unidos, lo peor que le podía pasar es un consumidor deprimido que no quiere sacar la billetera y que prefiere encerrarse en el gasto cotidiano para no incurrir en mayor deuda o para no ver cómo el movimiento de mora, que todavía está contenido para lo que podría ser en un entorno de tipos de interés en el 5,5%, se mantiene. Pero es el peor momento para Biden, es el peor momento para Biden para que esto suceda, una caída del gasto que va directamente en la sensación del consumidor. ¿Se acuerdan cuando le decíamos aquel artículo que decía The Guardian, hay desinformación, la gente piensa en Estados Unidos que Estados Unidos está en recesión? Bueno, el gasto público no está en recesión, la economía, por tanto, por el gasto público y el déficit presupuestario no está en recesión, pero el consumidor sí nota que ahora mismo hay una situación muy complicada para su bolsillo. Aún así, encaminamos el momento clave. El Banco Central Europeo, entiéndanme, va a incumplir su palabra. Entiéndanme lo de va a incumplir. Dijo que no bajaría los tipos de interés hasta que el data, ese movimiento cholístico, ¿no?, de Simeone, le diera una imagen clara de que se podía bajar ya los tipos de interés porque la inflación se había asentado en el 2 o incluso por debajo, pero que estaba claro que estaba en el 2%. Eso no sucede ahora mismo en Europa. Y sin embargo, el Banco Central Europeo está ya preparando, lo han dicho la mayoría de sus miembros, para el jueves, una bajada de tipos de interés que los analistas llaman bajada trampa. ¿Por qué? Porque se ha comprometido y lo tiene que hacer, pero el ese data dependen de Christine Lagarde, no apoya tanto el movimiento de bajada de tipos de interés si miramos la inflación. Si vemos el contexto del crecimiento de la economía europea, sí se puede ver un camino hacia una situación en la que se necesite un movimiento de bajada de tipos para estimular. Pero la realidad es que lo que estamos viendo vía inflación no permite hacer el data dependent que nos decía Lagarde, que en el momento en el que esté ya sustentado, basado, puesto, bien anclado en el 2%, ahí se comenzará el movimiento de bajada de tipos. Por lo que podemos encontrarnos con una bajada trampa, una bajada en la que el Banco Central Europeo reduzca tipos en una ocasión y veremos. ¿Por qué reduce tipos también? Porque quizá el movimiento final de subida de tipos fue exagerado en Europa. Y ahí viene el que puede ser, cuando veamos a 6 meses vista, de ahora, el gran error en el movimiento de alza de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Cuando veamos que un movimiento de bajada de tipos, vamos a ver qué efecto puede producir, pero sin duda estaría marcando un efecto en 2 vías. Por supuesto, el inflacionario, pero también en el crecimiento veremos si hemos ahogado demasiado a la economía como para tener que estimularla ahora mucho para conseguir el movimiento de subida. Por lo que hay que poner el foco en Nvidia, luego lo veremos en AMD, en las siguientes claves, pero en el Banco Central Europeo, porque nos va a marcar el camino. Era difícil que hubiera un decoupling, ¿no? Y parte del comportamiento del euro frente al dólar viene en que no se cree una parte del inversor que vaya a haber un decoupling de las dos economías. Todo lo contrario. Lo que empieza a analizar el inversor es que esto es una bajada trampa para el inversor, que va a entender, ya está, ha comenzado el movimiento de bajada de tipos de interés y de repente se va a dar cuenta que esto no va al mismo ritmo que iba el movimiento de subida, sino que son movimientos tácticos basados un poco en el sentimiento de una economía europea que afronta, sobre todo ahora, un movimiento postelectoral y en el que necesita recuperar la vitalidad de la economía europea, que el ciudadano europeo empieza a ver que el golpe, sobre todo vía inflación cercano al 25% de inflación acumulada desde el inicio de la guerra de Ucrania,
acumulada le ha dejado el bolsillo prácticamente tieso. La OPEP anunció ayer que extendía los recortes profundos en la producción de petróleo hasta 2025